Y de acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citada para las 13 horas doña Ana Rosa Migoya Diego, ex consejera de Administraciones Públicas. Llámese a la compareciente, por favor. Hola, buenas. Se hace constar que la compareciente está presente. Y de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura a la compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que la compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a su lectura? Sí, sí. Bien, pues tal y como se le comunicó en tiempo y forma, la compareciente ha sido requerida para que en su condición de exconsejera de Administraciones Públicas preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo a la compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular, seguido del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por lo tanto, antes de comenzar con el turno de preguntas, ¿desea hacer una exposición previa? No, gracias, señor presidente. Bien, gracias. Pues por lo tanto pasamos al turno de preguntas y tiene la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Ana Rosa, por su presencia en esta comisión de investigación. Y bueno, antes que nada le pido disculpas por una cuestión de funcionamiento de la Cámara. Ha habido un pequeño retraso por una mesa que hemos tenido. Mire, usted, si no me equivoco, preside el Consejo de Administración de GITPA desde octubre de 2007, más o menos, hasta noviembre de 2011. Renovó el cargo en febrero de 2010. Sí, creo que estos datos son correctos. Sí, son correctos. Era el otoño de 2007, efectivamente, no recuerdo concretamente la fecha, y después fui cesada como consejera el 18 de julio de 2011. Lo que pasa que yo ya no tuve ninguna actividad en la sociedad a partir de esa fecha, de julio del 11, lo que me imagino es que hayan tardado en proceder a la renovación de los cargos del nuevo gobierno y por eso debe de figurar noviembre del 11, pero vamos, a partir del 18 de julio, que dejo de ser consejera, ya no tengo ninguna responsabilidad. No obstante, me llama la atención una cosa. Mire, yo he repasado las actas de los consejos de administración y la verdad es que apenas había consejos de administración de sociedad. Eran muy... creo que usted presidió 11 consejos de administración en todo ese periodo. Pues no lo sé. Uno al año, casi. Tendrá usted mejor el dato que yo, no recuerdo cuántos. Pero, bueno, en todo caso, eran aquellos necesarios para lo que era el cometido del Consejo de Administración. Aprobación de cuentas y poco más, ¿no? Aprobación de cuentas, presupuestos y todo aquello que los estatutos establecían como competencias del Consejo. Supongo que usted conoce el objeto de esta comisión de investigación y que conoce, quiero preguntarle si conoce los informes del Servicio de Telecomunicaciones que han dado, en este caso, apertura a una remisión a la Fiscalía por presuntas irregularidades de esos informes. ¿Los conoce? ¿Los ha leído? No los conozco. Yo cesé en el Gobierno en julio de 2011 y después abandono también la actividad política y, por lo tanto, lo único que conozco es lo que fue sucesivamente apareciendo en los medios de comunicación, que en algunas ocasiones, bueno, pues me llamó la atención, en otras seguramente que ni siquiera lo habré visto, pero que no tengo más conocimiento que lo que trasladan los medios sobre este asunto. Ni conozco los informes, ni los tengo, ni los leí, ni ningún tipo de documentación. ¿Qué controles ejercían ustedes sobre la actividad contractual del GITPA? Como presidenta de la sociedad y como miembros del Consejo de Administración. Es decir, ¿cómo controlaban la contratación de la empresa pública?
Bueno, el Consejo de Administración tiene unas competencias establecidas en los estatutos, la Presidencia también, y en ese sentido era en el que actuábamos, en lo que era nuestro ámbito de competencias. Después hay toda una serie de órganos fiscalizadores, tanto internos como internos, que tienen obviamente también sus competencias y que yo entiendo que hayan ejercido con profesionalidad. Es que vamos a ver, mire, nos llama mucho la atención y yo le voy a plantear, miren, todas las mesas de contratación que nosotros hemos revisado como grupo parlamentario con objeto de esta comisión, digamos que la contratación estaba un poco en manos del director gerente en exclusiva, es decir, el señor Bañuelos, desde nuestro punto de vista, incidiré luego en algunos temas, ¿no? Digamos que era el director general de la sociedad, hacía los pliegos, contrataba a las empresas que informaban los pliegos, pero no había en ese proceso dentro de la empresa un solo funcionario público ni un solo control público en esas actuaciones. Y a mí me llamó poderosamente la atención, es decir, era prácticamente el director general con una empresa con una asistencia jurídica externa, que creo que era Garrigues, y con una asistencia técnica también externa, que incluso acudió en algún caso a algún consejo de administración. El señor Norman Alvis, de la empresa Garós. Yo no sé si usted, por eso le preguntaba qué controles había, porque la sensación que tiene nuestro grupo es que esa contratación pues la dirigía el director general casi en exclusiva. ¿A ustedes les daban cuenta, como presidente de la sociedad, conocía los procesos de contratación? Los procesos estrictamente no, porque yo como consejera, como presidenta de la sociedad, no participaba en esos procedimientos, ni gestionaba expedientes, ni participaba en las mesas de contratación. Al Consejo de Administración se le daba cuenta, lo que yo recuerdo, vía informes de la marcha y de la actividad de la propia sociedad. Y luego la sociedad tenía sus propios controles internos y externos como cualquier otra sociedad del sector público del Principado. Creo que no era diferente a otras. Y además, yo creo recordar que en aquel momento la Consejería de Hacienda, que se llamaba Hacienda y Sector Público, tenía una dirección general encargada de vamos a decir, como de la tutela de todas las sociedades que conformaban el sector público regional. O sea, que su consejería en concreto no tenía el control sobre la sociedad. Usted presidía el Consejo de Administración porque le tocó, porque era consejera pero no era la consejería que ejercía el control de la empresa pública. La empresa pública, como le acabo de decir, tenía un órgano que tutelaba, que era una dirección general concreta. Y nosotros, como Consejo de Administración, ejercíamos las competencias que teníamos atribuidas en los estatutos para ese órgano colegiado o para el órgano unipersonal de la Presidencia, que recaía en mí por ser la consejera. Mire, por ejemplo, le quiero poner un ejemplo, es decir, en contratos menores, el señor Bañuelos manejó solo en contratos menores, casi 3 millones de euros. ¿De eso se les daba cuenta también en el Consejo, o les daba cuenta al señor Bañuelos de la contratación que hacía en la empresa, los contratos menores, y si se hacían por algún procedimiento, con corrección? Se informaba en general de la actividad de la empresa, tanto de la contratación como de otros extremos de la actividad propiamente dicha, de las obras, de los plazos, de presupuestos. Es decir, se informaba en general. Ahora bien, la contratación y los contratos menores no era algo, y las empresas que se contrataban no era algo opaco. Yo mandé incluso a esta Junta General, creo recordar que a su grupo parlamentario, abundante información acerca de las contrataciones, especificada con qué empresas, qué tipo de contrato. Sí, mire, tengo aquí las actas de los consejos de administración y eso me llamó mucho la atención, porque se daba cuenta en los consejos de toda la información que se mandaba parlamentaria, pero luego de las obras y eso se daba muy poca información. Sí, tengo las actas y es curioso porque daban más información casi de lo que se pedía por la oposición que del control de las obras. Tengo todos los actas de los consejos de administración, me llamó mucho la atención. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el señor Bañuelos realizaba contratos con una empresa que era propiedad de su hijo? No, para nada, absolutamente no. ¿No le suena nada la empresa Tusterwil, que hizo la página web de la empresa pública que usted presidía? Nunca
tuvieron referencia ni noticia de que... Nunca tuve noticia, ni llegó a mí ningún indicio de que eso fuese así, ni nada de nada. Era una empresa más, lógicamente yo como consejera no ejercía una labor de fiscalización de las empresas ni una labor policíaca de quienes formaban parte de las empresas. Yo siempre entendí, y basándose en los criterios de confianza y de buena fe mutua en las relaciones en la administración, que las personas actuaban, bueno, pues con criterios de profesionalidad, y a la hora de elegir a las empresas se actuaba pues con los criterios de las que eran técnicamente mejores o que ofrecían mejores condiciones, relaciones de calidad-precio, o las que en términos de mercado eran más interesantes. Pero es que esto no pasó en el HIPA, porque, por ejemplo, todos estos contratos que se hicieron con la empresa del hijo del señor Bañuelos, es que no hubo ningún tipo de licitación. O sea que control, mucho no habría, porque es que no hubo ni licitación pública. De todas maneras, sí quiero matizarle que cuando yo llegué a la empresa, la página web ya estaba realizada. Eso sí que lo recuerdo perfectamente. Sí, hubo una contratación de una empresa, primero Satec, que hizo los trabajos, y a los 6 meses se lo rescinden para dárselo a una empresa que se llama Twister Wheel, que es la que es del hijo del señor Bañuelos. ¿Usted sabía que el señor Bañuelos había tenido relación antes laboral, mediante una subcontrata, con la empresa Garós, que era la que hacía todas las asistencias, direcciones técnicas? ¿Usted conocía a alguien durante su tiempo en de la empresa pública, de la empresa Garós? Yo no conocía a nadie, a ningún responsable de las empresas, a ninguno, sin excepción, a ninguno de los que trabajaron para el HIT, porque yo no tenía relación con las empresas y además ni conocía la vida laboral del señor Bañuelos, porque cuando yo llegué allí el señor Bañuelos ya llevaba, pues no lo sé, pero igual 1 año en el cargo, y en concreto en algunas de estas cuestiones que usted me plantea, algunas de ellas creo que han sido judicializadas por denuncias, y que ya hay una resolución judicial al respecto, y yo ahí no tengo nada más que añadir. Sabía, pero el señor Bañuelos, curiosamente, que yo sepa, era militante socialista en Llanes, era compañero suyo no lo conocía de nada. A mí eso nunca me constó. No, yo no lo sabía que era militante. Mire, ni nunca le vi en ninguna reunión de mi organización, ni en ningún acto. Mientras yo tuve responsabilidades. Entonces, a la señora Rodríguez Bañuelos, que hoy es interventora, Menéndez Bañuelos, perdón, que hoy es interventora y fue directora general de modernización, ¿usted coincidió con ella en su periodo? No coincidí, no. Sé quién es, pero ella estaba en la Consejería de Hacienda en aquel momento y yo estaba en la de Cultura. Mire, en algún momento, supongo que eso lo habrá tocado, hay una cuestión que está tratando esta comisión de investigación y que se contiene en los informes de denuncias del Servicio de Telecomunicaciones, que es el famoso pago del canon, ¿no? Se pagó un canon a FEBE por parte de una de las empresas adjudicatarias de la red troncal occidental de 1.700.000 y pico euros, ¿no? 740.000, si no recuerdo mal. Y una de las cosas que desvelan los informes es que queda constancia que la empresa que fue adjudicataria de la obra pagó a la empresa FEBE ese canon, pero no se sabe cómo el Principado compensó luego a la empresa HITPA ni a la adjudicataria ese 1.740.000 euros. ¿Usted tiene algún conocimiento del tema del transcurso? ¿En algún momento participó en la negociación que hubo con FEBE para que la red troncal occidental discurriera por las líneas de FEBE? Yo no participé, yo no tuve ningún contacto con FEBE en aquel momento. Sí sé que existieron conversaciones de responsables de la Consejería y del HITPA con la empresa FEBE, conversaciones en el sentido de obtener información de cuál iba a ser la actitud de la empresa o la disponibilidad para favorecer que se pudiese, en un hipotético caso de necesitar pasar, de utilizar esa infraestructura pública, pues cuál era la disposición. De la misma manera, me imagino que si la autovía del Cantábrico hubiese estado terminada en aquellos años, pues hubiese habido contactos o conversaciones también con el Ministerio de Fomento, en concreto con la Dirección General de Carreteras, bueno, pues para saber cuál era la disposición y las condiciones de esa administración pública a la hora de ocupar los terrenos de dominio público que le pertenecían. A mí eso se me trasladó, yo lo conocí, pero yo nunca me reuní ni hablé con ningún responsable de FEBE para eso.
¿Quién se reunió? O sea, dice que conocía, ¿a través de quién conoció? ¿Del señor Iturrió? ¿De quién se reunía? ¿Qué responsabilidad? Pues yo creo que sí, que me trasladó que había conversaciones con FEBE para valorar esos aspectos, pero no para negociar nada concreto, sino para tener el conocimiento preciso de la opinión de FEBE. Yo creo que fue el señor Iturrió, creo recordar, porque al final pasaron muchos años y hay consejos de dirección, reuniones con los directores, con el viceconsejero, pero yo creo recordar que sí, que me lo transmitió el viceconsejero, que estaban, conociendo un poco la disponibilidad de FEBE. Parecía lógico, por otra parte, porque, claro, no hace falta, yo creo, ser un lince con coger el mapa, ver el trazado que queríamos, por dónde queríamos discurrir, qué localidades eran. Es evidente a un primer golpe de vista que el tren llega a todas ellas. La autovía era todavía algo a futuro y no a corto plazo en aquel momento. Y claro, otras alternativas parecían difícilmente posibles, porque una línea de no sé cuántos, 100 kilómetros, atravesando fincas particulares para hacer una zanja, yo creo que era técnicamente imposible, técnicamente imposible no, porque no hay nada, técnicamente muy complicado y presupuestariamente inviable. Mire, ¿le consta a usted, en el tiempo en el que estuvo, que en la empresa HIPA se realizasen trabajos no cubiertos por contratos? Por ejemplo, y le voy a decir claramente una de las cuestiones que surgió en la marcha de esta comisión, el tema de las altas en la red, es decir, los usuarios que se dan de alta. ¿Le consta que en algún momento no hubiese cobertura de los contratos? Que va, absolutamente no, pero es que nunca tuvimos ni la más mínima advertencia de todos aquellos órganos que podían tener un carácter fiscalizador por su propia competencia, pues la asesoría jurídica del propio HIT, la auditoría externa o los propios órganos fiscalizadores de la Administración del Principado, la intervención, presupuestos, el servicio jurídico, los propios órganos de la Consejería, la Dirección General, la Viceconsejería, los servicios, los técnicos de los servicios, jamás. Bueno, pues lo curioso es que se produjo. Yo le digo, hubo tiempos en que las altas se estaban tramitando y no había contrato para ello. Es decir, entonces igual les pasó a ustedes con este tema, como otras experiencias anteriores, es decir, que el director gerente fuese el que controlaba todo esto y no diese cuentas, ¿no? Porque de muchas de estas cosas, esos órganos que usted dice, asesoría jurídica o intervención del Principado, me refiero, servicio jurídico del Principado o intervención, sobre esas cuestiones es evidente que no ejercían control, porque nadie se enteró de nada de todo esto. Yo puedo transmitirle usted me pregunta lo que yo conocía, y yo tengo que decirle que no lo conocía y que lógicamente jamás tuve ninguna advertencia ni el más mínimo indicio. ¿Y cómo se controlaban los dineros que transfería el Principado, si es que usted estaba en ello, a la empresa pública HIPA? ¿Cómo era el control que se ejercía sobre eso? Es decir, ¿se transferían X cantidades de dinero? ¿Cómo se controlaba la actuación que llevaba al HIPA y el dinero que se le trasladaba para las encomiendas de gestión del HIPA? ¿Qué controles tenían sobre ello? Bueno, yo no soy experta en la materia y yo creo que en esta comisión han venido o podrán venir personas que técnicamente, seguramente, sabrán muchísimo más que yo y les podrán dar cumplida respuesta de todas estas cuestiones. Pero había una encomienda de gestión que estaba perfectamente formulada en términos jurídicos, tal y como establecían las normas, que la regulaba y que la propia encomienda, entiendo yo no lo recuerdo muy bien porque hace muchos años ni las pude volver a leer ni nada, pero entiendo yo que la propia encomienda establecería los mecanismos, ¿no?, de desarrollo de todo ese trabajo, de los posteriores pagos y demás, y que esos mecanismos fueran, entiendo yo, tendrían que ser unos mecanismos garantistas, y que los órganos de la Administración, de los que dependía después hacer esos abonos, lo hayan hecho también siguiendo los procedimientos habituales de la Administración, y eso lo hacen personas que son funcionarios públicos, no una ni dos, creo que intervienen varias personas, y yo quiero pensar que lo hayan hecho también siguiendo criterios de profesionalidad y de buen hacer. Señoría, le recuerdo el tiempo. No, si se me acaba el tiempo no voy a... Todavía tiene margen de hacer alguna pregunta más, pero bueno, Lo que mire, señora Migoya, yo le agradezco
su comparecencia aquí. Me recuerda esta situación, por desgracia, a las de otras comisiones de investigación, ¿no? Donde todo aparentemente, yo le comprendo y no dudo de su palabra, ¿no? Todo aparentemente está correcto, controlado los funcionarios, pero aquí volvemos a estar ante una situación donde hay unos funcionarios, unos informes de unos funcionarios que reflejan que no todo estaba bien. Es decir, que hay irregularidades, que se certificó por el GITPA más obra de la que se hizo, una serie de irregularidades que yo pensé que usted tendría un conocimiento más detallado, que habría visto los informes no se reunió con nadie previamente para la comisión de investigación al efecto de prepararla o de no. Yo no me he reunido con nadie, señoría. Le acabo de decir que hace muchos años que ya abandoné la actividad política, estoy a mis actividades, en mi vida privada. Me han llamado ustedes a comparecer en función y en calidad de la responsabilidad que tuve. Vengo aquí encantada, contribuyo en la mejor medida de lo que puedo, de lo que recuerdo y de aquellos momentos, pero yo no tengo tampoco elementos para poder preparar una comparecencia con documentación. Ustedes la tienen, yo no tengo ningún documento de los que usted maneja y por lo tanto tampoco le puedo dar mi opinión sobre ellos. Le voy a hacer solo una última pregunta. ¿No le consta a usted que en la empresa que usted presidió años se hicieran contratos menores para compensar otras actividades realizadas en otros contratos? Es decir, le pongo un ejemplo muy claro, que para compensar cosas que se hayan hecho en un contrato de una encomienda de la red troncal se hayan hecho contratos menores inexistentes al objeto de compensar cantidades. No, a mí no me consta, porque además es que le insisto, usted tiene que entender que el papel conoce perfectamente la Administración y me consta. Y la Administración es una estructura piramidal, fuertemente jerarquizada, en la que cada uno tiene una responsabilidad y un consejero tiene una responsabilidad de índole político. No es un funcionario que haya ganado una oposición, sino que es un puesto de libre designación y va allí a desarrollar políticas. Y mi papel y mi función era poner en marcha una serie de políticas que habíamos comprometido con los ciudadanos, y era poner en marcha una red pública que diese un servicio público en materia de telecomunicaciones a las zonas más desfavorecidas de Asturias. Ese era el resumen de la cuestión. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es impulsar ese proyecto y yo creo que de eso puedo hablarles, evidentemente, de las cosas que yo hice, lo que trabajé, las decisiones que tomé para impulsar ese proyecto. Ahora bien, la ejecución aguas abajo, expedientes administrativos, contratación, fiscalización, pagos, eso ni es mi responsabilidad, ni tenía yo tampoco ni capacidad, ni medios, ni era mi función esa labor de fiscalización. Bueno, pues nada más. Yo le agradezco su comparecencia y sus contestaciones. Solo una última pregunta de curiosidad. ¿Usted mantiene algún contacto, por curiosidad, si quiere me la contesta, si no, con el señor Iturrioz? Es que no somos capaces de hablar con él en la comisión. No, porque además él se marchó antes de que yo dejase la consejería. No recuerdo cuánto antes, pero igual un año por ahí, no sé. Y yo ni le he vuelto a ver ni nada de nada. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, doña Rosa. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Presidente, y gracias, señora Migoya, por su comparecencia. Iba a preguntarle precisamente, en primer lugar, por si había mantenido algún contacto con el señor Iturrioz en las últimas semanas, no solamente porque no lo localizamos o no contesta a ni en los últimos 6 años. Y nos parece bastante curioso. De todas maneras, quisiera añadir una cuestión que es anecdótico, pero ¿sí? No me resisto a manifestársela, ¿no? Cuando se convoca a esta comisión, a algunos de nosotros, a las comparecencias, se dio una información pública que el señor Iturrioz y yo estábamos ilocalizables. Y bueno, creo que en mi caso era, clarísimo y transparente que no, porque además mantengo el mismo domicilio que tenía cuando era diputada en esta Junta General y tienen ustedes todos mis datos a su disposición con hacer una simple consulta a los registros de esta Cámara. Entonces, parecía que aquella información era una información incorrecta y desde luego era una información que a mí desde luego no me gustó que apareciese así porque no era cierta.
Bueno, yo solo lo quiero dejar ahí. Sí, y yo por matizar simplemente, porque lo hemos hablado en el seno de esta comisión, si no me equivoco y no recuerdo mal, a ustedes se les citó en la sede de la FSA y desde ahí no se procedió y se comentó posteriormente, ¿no?, porque no se había hecho. Y luego pudimos averiguar que efectivamente, porque no sé si usted lo sabe, los grupos parlamentarios que citamos a los comparecientes debemos aportar además los datos de contacto, que usted me contará cómo podemos llegar a esos datos en algunos casos de algunos de los comparecientes. Luego pudimos averiguar que los servicios de la Cámara tenían sus datos y ahí se hizo de nuevo. Pero hubo un bloqueo durante un tiempo, pues porque se envió a la FSA, simplemente. Es la aclaración de lo que hablamos aquí en la mesa. No sé si luego querrá añadir algo el señor portavoz socialista. Continuando con las preguntas, yo quería preguntarle, el señor Bañuelos fue nombrado antes de que usted llegara, pero ¿usted sabe quién le propuso para el cargo? No. Yo cuando llegué a la consejería, el señor Bañuelos ya llevaba como un año gestionando, un año o más, gestionando la sociedad y se mantuvo allí, pero yo no sé quién lo nombró, ni de dónde venía, ni quién le propuso. ¿Mantenía usted una relación fluida con él, un contacto fluido? Le conocí allí, el único contacto que tuve con él fue en las reuniones que él asistía de los consejos de administración, exclusivamente. Porque yo, el despacho ordinario de los asuntos era con el viceconsejero y con el director general, exclusivamente también. Usted comentaba antes, en respuesta a preguntas de otro portavoz, que no le constaba, creo que lo dijo así, si no, corríjame por favor, que el señor Bañuelos perteneciera o formara parte del Partido Socialista en Asturias. No me consta. El Partido Socialista tiene muchos militantes en esta comunidad, algunos los conocí, a muchos, evidentemente. No todos tienen responsabilidades de estas características, pero... Claro, pueden ser militantes de base, pero que yo nunca supe que el señor Bañuelos estuviese en la organización, nunca. De acuerdo, no, lo digo porque me llama la atención porque, bueno, yo tengo ahora mismo delante de mí un diario digital de Celorio del año 2008 cuando el hijo del señor Bañuelos, si nos consta que hizo la web del Partido Socialista en Llanes y aparece aquí al lado de la señora Campillo, o el señor Bañuelos padre aparece al lado del oponente de la señora Campillo en aquella época. Sí que nos constaba esta información de esta relación cercana con el Partido Socialista y por eso me sorprendía que usted no la conociera. En todo caso, usted comentó antes que no sabía, le preguntaron por si conocía esa contratación que se hizo desde GIRPA cuando el señor Bañuelos era director general de la empresa Twister Wheel, que eso fue denunciado además por la consejería en el año 2013. Claro, eso apareció después. Yo me enteré cuando se publicó esa denuncia en los medios de comunicación. A mí lo que me sorprende de todo esto, y por respuestas que usted ha dado, y bueno, por cosas que estamos viendo también con la comparecencia del señor Pérez Cueto previamente, hace un par de semanas, es cierto descontrol. Es decir, estamos hablando de contratos menores que usted dice que, bueno, le han preguntado si se informaría de ellos o si se informaba de ellos en los consejos de administración. Yo, por informaciones también que hemos recibido por parte de consejeros en ese consejo de administración, parece que aquel consejo, más que aprobar cuentas y presupuestos, poco más hacía, por lo que dijeron algunos de los comparecientes, algún director general. Y que haya habido 3 millones de euros en contratos menores, que ocurriera esto durante este tiempo, que un director general contrate a la empresa de su propio hijo, que además ahí se decía que era para desarrollar la página web de GIRPA, pero es que ya estaba desarrollada, o sea, se había desarrollado por otra empresa. Los únicos cambios que nosotros llegamos a observar eran un cambio de dominio. El director general el viceconsejero de Foro comentaba el otro día que les había llamado la atención hasta el objeto social y que por eso investigaron. Que no sé si era de bebidas gaseosas, una cosa rarísima. Yo lo que le pregunto es ¿qué control había desde la administración de la actividad que llevaba a cabo la empresa pública GIRPA para poder darse estas situaciones? Yo creo que ahí, vamos a ver, está muy claro, si ustedes se cogen los estatutos de la sociedad y las delegaciones de competencias de cada cual, las atribuciones y los poderes, que por cierto, yo creo que los poderes del director general eran también anteriores a mi llegada a la consejería, ahí se establecen claramente las competencias de cada cual. Y yo ya le reitero, yo no tenía labor fiscalizadora. Otra cosa sería que si en algún momento determinado a mí como consejera de Administraciones Públicas o como presidenta del GIT me llega algún indicio, alguna señal, alguna advertencia de alguna cuestión,
pues entonces es cuando se actúa de manera activa y, digamos, se va a revisar aquello que, bueno, puede ser objeto de discrepancia o de duda. Pero claro, cuando todo funciona perfectamente, cuando se hace una encomienda, las obras se ejecutan en plazo, se ejecutan en presupuesto, el servicio se está dando. Yo comprobaba en mi actividad como consejera, cuando recorríamos el territorio, cómo el servicio se estaba dando a plena satisfacción de los usuarios finales en todas esas localidades. Yo me las recorrí todas. Lo sabía también por las empresas, los operadores que estaban utilizando la red y que hacían elogios a la calidad de la misma, a la obra en sí misma, al proyecto en su conjunto. Es decir, usted tiene que entender, es que es muy fácil analizar con los ojos de 2016 algo que pasó en aquel momento, pero pónganse la situación de aquellos años en lo que todo aparentemente funcionaba correctamente, nadie nos advierte de nada, no había ningún indicio, ninguna pega. Fíjese que en otros muchos proyectos a veces, pues hay discrepancias, incluso dentro de los propios servicios de la consejería, o había opiniones encontradas, disparidad de criterios. Bueno, pues entonces eso te hace volcarte más o fijarte más en determinadas cuestiones, pero en este caso ninguna, absolutamente ninguna, y por lo tanto, ¿qué sentido tenía? Ni era mi función, ni tenía tiempo, ni yo ni el director general, supongo, para ponernos a hacer una labor policíaca o fiscalizadora sobre vamos a ver quiénes son las empresas. Oiga, para eso tiene que haber un elemento que salte la alarma, ¿no? Tiene que haber un elemento para hacer una labor de fiscalización de esa naturaleza. Porque, entre otras cosas, lo que le decía antes, uno entiende cuando está en un puesto jerarquizado y tiene un montón de gente trabajando en diferentes responsabilidades, que el resto de personas están cumpliendo con su obligación de una manera profesional y que se están haciendo las cosas bien, siempre y cuando además todo apuntaba en esa dirección. Que una obra se ejecute y que esté en funcionamiento, como de hecho está en este momento, no es garantía de nada más que de eso, ¿no? Y usted dice que aguas abajo, creo que ha dicho, que no es su responsabilidad. Yo creo que responsabilidad última usted la tiene, obviamente, y la tiene el director general, la tiene antes el viceconsejero Luis Iturrioz. La tienen porque, al fin y al cabo, toda esa actividad, toda esa gestión realizada depende en última instancia de ustedes. Obviamente, si usted me está diciendo que solamente actuarían en caso de detectar alguna irregularidad, que claro, ¿cómo va a saltar? No va a saltar fácilmente. Pero, a ver, estamos viendo cosas en correos que están saliendo, en cosas que se han publicado, en información que nos ha llegado a esta comisión y en información que no ha llegado a esta comisión y que está saliendo por otros lados. Hay cuestiones que se han puesto de manifiesto que son gravísimas. ¿Qué elementos de control han fallado? ¿O no hay elementos de control para una empresa pública como esta en una obra de este tamaño? Es que yo me asusto ante esta posibilidad, entonces. Es que, señoría, yo no puedo contestarle a esto porque usted me está hablando de una serie de correos, irregularidades, acusaciones que yo desconozco y por lo tanto no puedo darle mi opinión, lo lamento. Yo colaboro todo lo que pueda con ustedes y estoy encantada de contestarles, pero no puedo darle mi opinión sobre algo que no conozco, que usted sí conoce y usted lo ha leído y lo tiene, pero yo no. Y por lo tanto soy muy prudente cuando desconozco algo, dar mi opinión sobre ello. Porque a mí me extraña muchísimo que si todo hubiese sido esa especie de desastre que usted describe, no se hubiese tenido pues algún signo, hubiese aparecido algún signo de que estaban ocurriendo algunas cosas. Por lo tanto, como lo desconozco, fue posterior a mi etapa y durante mi etapa reitero que jamás hubo ningún indicio ni ninguna señal de alarma de nada, pues yo no puedo contestarle a esa cuestión. Yo le pregunto por los mecanismos de control de la empresa pública. Los mecanismos de control yo le digo que son los que están establecidos en las normas de funcionamiento de la sociedad pública, de la propia administración, los que existen en un Estado de Derecho. Es que eso no hay que inventarlo. Bien, entonces en este caso vamos a poder, yo creo que podemos decir que fallaron, obviamente, ante todas las irregularidades que se están poniendo de manifiesto. Usted habla del desastre que yo describo. Yo describo lo que hay, no me estoy inventando nada. Le puedo dar algunos datos. Yo no sé si usted está informado, usted dice que es posterior al periodo en el que usted fue consejera.
Una parte sí y una parte no. La mayor No, no, parte... el conocimiento. Vale, el conocimiento. Yo dejé la consejería en 2011 y hasta 2011 allí no había ninguna señal, ningún indicio absolutamente de nada. Lo que ha ocurrido a partir de 2011 yo, lógicamente, lo desconozco. Y por qué han sucedido cosas que a veces leo que me sorprenden, también lo desconozco. Usted, por ejemplo, antes dijo que la encomienda estaba perfectamente formulada. Yo le pregunto entonces, ¿por qué no preveía los derechos de paso de FEBE? Yo eso no lo sé, no lo recuerdo. No le puedo contestar en este momento. Si, de todas maneras, la encomienda estaba realizada por los técnicos del servicio. Me imagino que los ingenieros o algún ingeniero del servicio serían los que participaron en la redacción desde el punto de vista técnico de ese documento, que después pasaba lógicamente los filtros jurídicos correspondientes y que entiendo que una vez que se lanza la encomienda tiene, bueno, pues todos los requisitos formales y legales para que pueda ser así. Bueno, en la encomienda no aparece. Lo que se han aparecido son unos correos del señor Iturrioz y el señor Bañuelos hablando de este asunto, que esto, quiero decir, usted habla del procedimiento. Pero yo no elaboraba la encomienda, señoría. Eso no, tiene que preguntarle a personas que estuvieron en la redacción de esos documentos, en la confección, en el diseño, en la creación misma, y seguramente que con mayor solvencia que yo y con mayor criterio técnico le podrán contestar a esas cuestiones que, vamos, a mí se me escapan, evidentemente, porque ni era mi función, ni tenía competencia ni capacitación para ello, para definirla o diseñarla. Una vez que estaba realizada por los técnicos, no era yo quien tenía capacidad para cuestionarla. ¿Por qué? La encomienda la firma usted, los técnicos hacen las tarifas. Bueno, entiendo que, quiero decir, por aclararlo, ¿no? Sí, claro, yo firmo lo que los técnicos elevan a la firma, sí. Y no tenía ningún elemento de juicio ni criterio para contradecir. ¿Por qué razón no habría de firmarla? Cuando a un consejero, a mí, este es un debate que siempre me llamó la atención, porque dice, cuando usted firmó, sí, claro, si hay un expediente administrativo que está realizado desde el ámbito técnico, que lleva todos los conformes, los ok's, que cumple con todos los requisitos formales de la tramitación, que tiene los informes favorables de los servicios o de los organismos que tiene que tenerlos, y llega a la mesa del consejero, ¿con qué criterio, con qué opinión, con qué argumento el consejero se niega a firmar eso? Es una firma debida, es un acto debido. Yo creo que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces en el ámbito de la política se tiende a confundir la parte que es responsabilidad exclusivamente técnica o las competencias y la parte que es responsabilidad política. Y algunos de ustedes, de los que se sientan aquí, han tenido responsabilidades políticas y saben que tienen que, bueno, seguir los criterios que los técnicos han marcado, y si se han marcado y reúne todos los requisitos, ¿cuál sería la razón para no firmar? Vamos, sería un acto, yo me atrevería a decir, hasta de prevaricación, cuestionar la firma. Ya le recuerdo el tiempo. Vale.